Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy traemos un tema que, la verdad, es absolutamente fascinante porque combina dos mundos que a veces parecen el agua y el aceite, la calidez de una buena historia y, por otro lado, la frialdad matemática de los datos masivos. Vamos a ver cómo un marco clásico de storytelling, o sea, ese arte de contar historias para conectar emociones, encaja a la perfección para explicar una de las transformaciones corporativas y tecnológicas más brutales en el sector salud. Es un caso de estudio súper revelador que nos demuestra que, al final del día, detrás de cada algoritmo y de cada estrategia corporativa hay una narrativa profundamente humana. Bueno, entremos de lleno en esto. 124 millones. Sí, escucharon bien. Esa es la cantidad exacta de autorizaciones de trámites de salud que Seguro Sura Colombia procesó en un solo año. Esto según los datos de su presidente, Juan David Escobar Franco. Es una locura de cifra. Solo imagínense por un segundo el inmenso océano de información que esto representa. Historiales clínicos, solicitudes de citas, exámenes, reclamaciones. Es una realidad macro abrumadora. El sector de la salud genera una cantidad de datos impresionante todos los días. Pero ojo aquí, tener toda esa información sin la capacidad real de analizarla es literal como tener la biblioteca más grande del mundo pero con las luces completamente apagadas. Y justo aquí es donde entra a escena nuestra protagonista corporativa, Sura, y una persona clave en esta historia, Laura, la líder del área de transformación digital. Pónganse en sus zapatos por un momento. Lunes 7 de la mañana. Laura parada frente a pantallas gigantes, observando exactamente esa montaña casi paralizante de datos crudos. Miles y miles de solicitudes y reportes pendientes esperando respuestas. Ella sabía perfectamente que Sura tenía una mina de oro en sus manos con esos millones de datos, pero los procesos tradicionales de la empresa simplemente ya no daban abasto para un crecimiento tan acelerado. Pero claro, para entender el verdadero peso de todos estos datos, tenemos que hacer un zoom. Irnos al detalle micro. En medio de esos 124 millones de trámites perdidos en el sistema, Laura recibe una llamada. Era Marta, una usuaria que con una voz súper angustiada y una frustración evidente le explicaba que llevaba días esperando la autorización de un examen médico urgente para su papá. Y nadie, absolutamente nadie, le daba una respuesta clara. Este es el gran incidente incitador de nuestra historia. Ese breve silencio de Laura en la línea tras escuchar a Marta lo cambió todo. Le hizo entender de golpe que el problema no era de servidores caídos o de software anticuado, era un problema profundamente humano. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver cómo se va armando esto. Para entender cómo Sura salió de esta crisis monumental, vamos a usar exactamente esta estructura narrativa de 5 pasos. El storytelling, como saben, funciona atacando dos frentes, el racional y el emocional. Ya tenemos nuestro inicio con esa cantidad abrumadora de datos y nuestro contexto con la frustración palpable de Marta y la urgencia de cambio de Laura. Ahora bien, toda buena historia necesita resolver un gran conflicto, y para eso necesitamos que aparezca un héroe. O bueno, en este caso en particular, dos. Y aquí es donde hace su gran entrada nuestro primer héroe, el héroe tecnológico. Sura cerró un acuerdo a largo plazo, gigante, con Google Cloud para meterse de lleno a implementar herramientas de Business Intelligence e inteligencia artificial. La meta era súper clara: crear una plataforma digital bautizada como Relevant, basada completamente en la nube, para domar esa inmensa cantidad de datos y poder ofrecer atención personalizada, pero en tiempo real, a sus 10 millones de usuarios. Como bien lo señaló Juan Pablo Consuegra de Google Cloud, esta capacidad de analizar volúmenes tan enormes de información y empezar a predecir comportamientos es un beneficio gigante. La nube se vuelve el gran acelerador de la innovación. Pero, a ver, como en cualquier buena trama, siempre aparece la resistencia, ¿verdad? Cualquier cambio grande genera miedo e incertidumbre. Cuando se presentó este superhéroe tecnológico, el equipo interno sintió pánico. ¿La inteligencia artificial iba a empezar a reemplazar empleos? ¿Qué iba a pasar con los que no eran tan buenos con las herramientas digitales? De hecho, en una de las sesiones de capacitación, un médico levantó la mano y soltó la duda que todos tenían. ¿La inteligencia artificial va a tomar las decisiones por nosotros? Y fíjense, es el miedo más instintivo y natural del ser humano cuando se enfrenta a lo desconocido. Y precisamente esa pregunta cargada de miedo nos revela a nuestro segundo héroe de la historia, el héroe humano, que no es otra cosa que el liderazgo adaptativo. En lugar de llegar a imponer la tecnología a la fuerza, Laura hizo una pausa y escuchó. Y su respuesta fue no solo empática, sino contundente. Las decisiones humanas seguirán siendo fundamentales. Así de claro. Esta frase fue un alivio total. Hizo que toda la organización entendiera que, como bien afirma la dirección de Sura, la IA puede ser un asistente increíblemente vital, pero al final del día es el médico, el ser humano, quien entiende el contexto real y emocional del paciente.
El liderazgo humano es la barrera que previene que la tecnología pase por encima de la experiencia y el juicio clínico. Ahora, lo que me parece realmente interesante aquí, y quiero que le presten mucha atención a esto, es que la verdadera transformación digital requiere mucho, pero mucho más que solo saber programar o de sistemas. Laura notó rápidamente que los líderes que mejor se estaban adaptando al cambio no eran necesariamente los cracks en tecnología, sino los que dominaban estas habilidades blandas que vemos aquí: liderazgo, colaboración, gestión del cambio, saber comunicar. Adaptarse a la inteligencia artificial requiere, irónicamente, de un talento humano profundamente capacitado en empatía e innovación. Piénsenlo así: los datos son el motor del auto, pero las personas son las que tienen las manos en el volante. Llegamos a lo que sería el clímax de nuestra historia empresarial. Para no navegar a ciegas en este mar de cambios, el equipo directivo aplicó un diagnóstico estratégico DOFA, que es clave para estructurar cualquier toma de decisiones. Internamente, sabían que tenían el reconocimiento del mercado, eso era fuerte, pero tenían que superar procesos que seguían siendo súper complejos y vencer esa resistencia natural al cambio. Externamente, el boom de la IA era una oportunidad de oro, claro, pero no venía sola. Traía amenazas serias como los riesgos de ciberseguridad y una competencia que no perdona. Hacer este análisis profundo le permitió a Sura tener una visión estratégica clarísima para enfrentar los riesgos en lugar de solo reaccionar a ellos. Y bueno, toda esa tremenda estrategia corporativa y ese análisis DOFA tan detallado no se hicieron por capricho, tienen un propósito masivo. Volvemos a la gran escala macro de la que hablamos al principio. El objetivo final de organizar todo este ecosistema digital gigantesco con Google Cloud es impactar positivamente, ojo a este dato, la vida de 10 millones de usuarios colombianos. Mediante aplicaciones mucho más robustas y programas como Vive Más, el sistema busca empoderar a los afiliados para que autogestionen lo que necesitan, puedan sincronizar sus hábitos de salud con sus relojes inteligentes y en esencia que tengan un bienestar real y tangible en su día a día. Entonces, ya en la práctica, ¿cómo se ve esta famosa sabiduría predictiva en acción? Pues aquí tenemos las soluciones concretas. Por un lado, chatbots disponibles 24/7 para tumbar esas barreras de información que tanto frustraban a los usuarios. Por otro, modelos predictivos fascinantes que analizan historiales para detectar riesgos de salud mucho antes de que se vuelvan graves, literalmente buscando que la gente viva más y mejor. Y claro, sistemas automatizados súper inteligentes para detectar cualquier fraude y blindar la ciberseguridad. Esos datos crudos del inicio, que parecían un dolor de cabeza, finalmente se transformaron en sabiduría 100% operativa. Y así, llegamos por fin a la resolución de nuestra estructura de storytelling. Volvemos a hacer zoom al nivel micro. Pasa un tiempo después de toda esta gran transformación y entra una nueva llamada de Marta, sí, aquella usuaria frustrada del inicio de nuestra historia. Pero esta vez, el tono es otro. No hay quejas. Llama exclusivamente para dar las gracias. El examen urgente de su papá fue autorizado rapidísimo y todos los procesos fluyeron de manera sencilla y súper ágil. Y fíjense, este es el verdadero retorno de inversión de la tecnología. No son los números, es un problema real, de una persona real, resuelto con total eficiencia y empatía. Y esto, a mi parecer, ilustra de manera brillante la moraleja de nuestra historia, que encaja a la perfección con esta poderosísima frase de Maya Angelou. Cuando hablamos de un proyecto de Business Intelligence o de inteligencia artificial, está clarísimo que la tecnología puede organizar datos a velocidades que nuestra mente ni siquiera comprende. Puede predecir, puede automatizar. Pero la tecnología por sí sola jamás va a garantizar el éxito. Es la empatía humana la que de verdad transforma la experiencia. La gente nunca se va a acordar del algoritmo sofisticado que procesó su solicitud en la nube. Se va a acordar del alivio inmenso que sintieron cuando alguien, apoyado en esa tecnología, les dio una solución real. Ya para ir cerrando nuestro análisis de hoy, les quiero dejar esta reflexión rebotando en la cabeza. El caso de Sura nos demuestra con hechos que adaptarse al cambio tecnológico es una necesidad absoluta, de vida o muerte para las empresas. Pero también nos lanza una advertencia enorme. El verdadero liderazgo no empieza con la inteligencia artificial, empieza siempre con las personas. Por eso, cuando miran hacia el futuro de sus propios equipos, de sus propias organizaciones e industrias, háganse esta pregunta. A medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿el liderazgo que estamos viendo está priorizando los algoritmos o está realmente inspirando y capacitando a los humanos que están detrás de ellos para enfrentar el mañana? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos en el próximo análisis.